Bienvenidos a un nuevo programa de Hora de Educación. Hoy vamos a penetrar en el mundo de la orientación escolar. La orientación escolar es el pulmón de los centros educativos y necesitan sobre todo de más recursos y de más personal. Esperamos que después de ver nuestro programa entendáis la necesidad que tenemos de mejorar estos recursos educativos. Los equipos de orientación educativa son absolutamente necesarios para avanzar en inclusión y en enseñanza igualitaria, pero no disponen de los medios humanos para llevar a cabo el montón de misiones que tienen que afrontar. Ellos detectan los problemas que presentan nuestros escolares y asesoran al profesorado y a las familias en las mejores maneras de afrontarlos. También llevan a cabo la orientación profesional de cada alumno y acciones preventivas para evitar las conductas violentas, los problemas de la falta de educación sexual afectiva, los derivados del mal uso de las nuevas tecnologías y los ataques a una vida saludable que suponen todo tipo de drogas. A la vez, pretenden la transformación necesaria para adaptarnos a este cambio de época que nos ha tocado vivir. Hoy os traemos el testimonio de Laura Marín, orientadora de la sección del IES Las Tunas que hay en Los Barracones, y de Carmen Fernández Fígares, orientadora del IES Victoria Kent. Son entrevistas largas, pero os aseguro que no tienen desperdicio alguno. Yo estudié pedagogía y bueno, después de estudiar pedagogía me hice posgrado sobre dificultades de aprendizaje, hice un máster de innovación y de política innovadora y después pues nada, empecé a trabajar en la parte social, porque yo me dediqué siempre más a la parte social. Entonces estuve trabajando en ONGs y después en centros de menores. Ya después decidí darle un giro un poco a la historia y bueno, un poco experimentar qué pasaba con la orientación educativa, ¿no? Era algo que me parecía muy interesante, poder cambiar algo desde dentro del sistema más que desde fuera. Y entonces, bueno, comencé en la orientación. Y bueno, he trabajado en diferentes centros, he estado en secundaria, he estado en primaria. Y dificultades, pues que cada centro tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles y siempre hay algún obstáculo que otro, que también es lo divertido, porque si todo fuera fácil no aprendemos en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, para mí está siendo, siempre lo es, una aventura y siempre hay obstáculos, pero también siempre hay zonas claritos en el bosque, ¿no? Que es muy importante también. Por eso, claritos en el bosque son absolutamente necesarios, porque si no se desespera uno en los asuntos que lleva a cabo, ¿no? Es la motivación, es lo que nos mueve al final, ¿no? Claro. Oye, se habla mucho de ofrecer una educación pública de calidad y también hablamos mucho de garantizar la inclusión, la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Pero ¿vamos por el buen camino? ¿No nos queda un poquito grande todo esto? Bueno, desde mi punto de vista el tema de la inclusión en esencia es la esencia un poco de la educación y la esencia de la equidad, ¿no? El que cada persona esté aceptada, esté dentro del grupo, con sus capacidades, con sus características, sin que haya ningún tipo de segregación, ni de apartarle, ni de quitármelo de la clase, ¿no? Eso es a lo que realmente apuntamos. ¿Que nos queda grande? No creo que nos quede tan grande, lo que pasa es que es verdad que cuando nosotros aprendemos algo nuevo, nos damos cuenta de una idea nueva, tenemos que desaprender cosas que igual nos han servido en el pasado, pero que ahora en los tiempos que estamos ya no nos sirven. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que tenemos todavía cosas del pasado y estamos en el futuro, ¿no? Entonces ese momento de incongruencia creo que es el que estamos ahora. Pero fíjate,
Vamos bien porque hemos pasado de un modelo de déficit donde se etiquetaba al alumno que no estaba al mismo nivel que el resto a un modelo en el que ya la normativa habla de diseño universal de aprendizaje, habla de inclusión en el grupo ordinario, entonces a mí me parece que vamos bien. Bueno, es una buena noticia. Yo soy buena optimista. Noticia porque últimamente lo que me encuentro es bastante queja, que el sistema hay que transformarlo de verdad, no sé, que vamos bien. Es verdad que para la inclusión hace falta 4 pilares, según mi punto de vista. Por una parte está el pilar de la vocación del profesorado, de la formación del profesorado, o sea, que el profesor o la profesora esté realmente implicado, tenga ese vínculo emocional con el alumno y el alumno con el profesor o la profesora, ¿no? Eso es súper importante para la inclusión, el ver, el comprender qué necesita y poder ofrecer lo que necesita. Por otra parte también está la familia. La familia es súper fundamental en el proceso educativo de los alumnos, entonces ahí tiene que estar la familia también muy implicada. Luego también están los recursos, tenemos que tener recursos, no podemos atender a muchos profesores el ratio de los alumnos y de las alumnas, ¿no? El ratio de cómo va a salir con la PT, pero vamos a decir, la única manera de que ese alumno en este momento sea atendido tendrá que salir, ¿no? Porque no tenemos un segundo profesor en este caso, ¿no? Entonces, claro, los recursos son muy importantes, el vínculo emocional es muy importante y también un poco el cambio de paradigma, la metodología que utilizamos. Estamos un poco... Yo no critico lo tradicional porque a mí lo tradicional me ha aportado tanto y a mí los profesores y las profesoras de mi vida me han aportado tanto, entonces yo no desecho eso. Pero sí es verdad que estamos en un momento en el que estamos en transformación, la sociedad ya no es la que era hace 30 años. Entonces los niños y las niñas del futuro necesitan aprender otras cosas diferentes. Entonces sí es verdad que ahí creo que nos tenemos que mover un poco a desaprender y a volver a aprender cosas nuevas y eso da mucho miedo. Sí. Porque perdemos el control. Entonces bueno, es un poco... ir de la mano. Yo tengo que decir que estoy gratamente sorprendida porque el CEP de Marbella está haciendo unos cursos de formación permanente para el profesorado que a mí me han dejado bastante impactada positivamente. Yo he hecho este año un montón de cursos y todos van en la transformación, en el cambio, me han traído a gente, asesores de toda España, personas expertas en innovación, ¿no? Para impartir esos cursos. Entonces me parece que vamos lentitos, pero vamos. ¿Cuál es el campo de acción vuestro en los centros escolares? ¿Qué misiones tenéis? Bueno, pues misiones tenemos un montón. Me has recordado las misiones pedagógicas. Misiones pedagógicas. ¿Qué tiempos aquellos? Yo casi soy de aquella generación. Yo soy una apasionada de María Zambrano, que estaba en esas misiones, ¿no? Gracias. Pues bueno, las misiones pedagógicas que tenemos nosotros aquí un poco van encaminadas a 5 ramas, ¿no? La acción tutorial, que es muy importante porque es la acción que hacen los tutores y las tutoras con su grupo de alumnos, ¿no? Nosotros, las orientadoras y los orientadores, asesoramos en un poco las tutorías lectivas, cómo trabajar, cómo hacer un seguimiento del alumno, facilitamos recursos, facilitamos documentos, las tutorías con las familias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la acción tutorial, nosotras somos las asesoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego también la atención a la diversidad, ¿no? En la atención a la diversidad pues hacemos todo tipo de asesoramiento a la comunidad educativa sobre orientaciones para trabajar con la diversidad. La necesidad específica de apoyo educativo, la detección de los casos de necesidad específica de apoyo educativo, ya sea de alta capacidad, ya sea de dificultades de aprendizaje, de necesidades educativas especiales o incluso de compensación, ¿no? de niños que de repente necesitan un tipo de compensación. Pues la detección, la evaluación psicopedagógica la hacemos nosotros y después las orientaciones y las que podemos un poco las medidas educativas, las censamos en nuestra plataforma Seneca aquí en Andalucía, pues somos también nosotras las orientadoras y los orientadores. Y también en la orientación académica profesional, ¿no? Los niños y las niñas tienen un futuro
Entonces nosotros nos encargamos un poco de hacer la orientación, de explicarle los diferentes itinerarios que tienen, de trabajar sus habilidades duras, sus habilidades blandas, trabajar el tema de la empatía, trabajar el trabajo en equipo, un poco darle las diferentes opciones e informarles de cómo está compuesto el sistema educativo y que puedan tomar decisiones, un poco como empezar a tomar decisiones, ¿no?, en la vida. Luego también el tema de la convivencia, también sería otra rama que nosotros trabajamos, la resolución pacífica de los conflictos y la mediación entre iguales, ¿no? Nosotros aquí hacemos, porque yo me formé en teatro del oprimido hace un montón de tiempo y lo llevo mucho conmigo, ¿no? Entonces nosotros aquí hacemos eso a partir del teatro del oprimido, que ya lo visteis en la muestrecita que hicimos, ¿no? Y luego también el asesoramiento que hacemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a los profesores como a las familias. Cuando de repente alguien nos viene un alumno o una alumna, hay seños que yo no sé qué me pasa, pero no se me queda. ¿Cómo estás estudiando, no? Técnicas, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, la planificación. Poco nos encargamos de todo eso. Y luego ya los problemas personales, psicológicos y todo eso también los gestionamos bien nosotros o hacemos las derivaciones pertinentes, ¿no? Ya. Oye, eso es el núcleo central del proceso de enseñanza-aprendizaje, es lo más importante desde mi punto de vista. Estáis en el núcleo fundamental que necesitamos, pero ¿contáis con personal suficiente? Porque tienes una cantidad de misiones impresionantes, que yo no sé si contáis con el personal para poder llevarlas a cabo o no. Claro, es que el papel de la orientación ha ido cambiando y de repente ha sido el no sepa que está esta persona aquí en este centro a convertirse en un montón de tareas que tampoco muchas veces ni el resto del profesorado sabe lo que tienes que hacer, ¿no? Y a veces nos vemos como con las mangueras apagando fuego, o de repente parece que nos tenemos que convertir en pulpos, hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Porque son muchas tareas y de mucha responsabilidad. No, sí. Creo que no contamos con el personal suficiente. Claro. Como decía en el libro blanco de educación, ¿no?, que tenía que haber una línea de 250 alumnos y tal, eso no se cumple. Claro. No se cumple en secundaria y muchísimo menos en primaria. Porque en primaria parten la orientadora y los orientadores parten de un equipo de orientación de primaria, tienen diferentes centros, tienen que ir a lo mejor un día uno, otro día otro, otro día otro, tienen una cantidad de protocolos de detección, tienen que evaluar un montón y es que no les da la vida. O sea, yo cuando trabajaba en primaria recuerdo que mis tardes eran haciendo informes, porque tenía que, al día siguiente ya tenía que otra cosa, ¿no? Entonces vamos ahogadas. Ya. Oye, ¿y qué papel juega dentro de todo esto también los educadores sociales? Que yo no llego a diferenciar muy bien el orientador del educador social. ¿Tienes clara esta diferencia? Sí, por supuesto. Los educadores sociales son personas imprescindibles en los centros, sobre todo cuando el centro está en una zona desfavorecida socialmente o en general siempre, ¿no? Porque yo me coordino con un montón hay un organigrama de coordinación, ¿no? Y nos coordinamos con el ayuntamiento, con los diferentes distritos y eso, haciendo un poco el tema del tratamiento familiar, el vínculo del alumno al centro y la familia, ¿no? Pongamos que la familia, el centro y el alumno, ¿no? O sea, el educador está en el centro, lo que quiero decir, ¿no? Es como un vínculo, un enlace de la familia con el centro educativo. A nosotros nos viene muy bien porque nos da muchísima información, nos ayudan, tienen programas para trabajar el absentismo, que es súper importante. El absentismo está creciendo y ahora después de la pandemia mucho más, porque es como la excusa, ¿no?, para dejar de ir al cole, ¿no? Y ahora en este momento los educadores sociales nos están ayudando un montón porque tienen esa interacción directa con las familias y nos traen esa información, el alumno tiene un vínculo con ellos, entonces a mí me parece que es fundamental y que deberían estar en primaria y deberían estar en secundaria, claro, porque hacen una labor social súper importante en la comunidad, ¿eh? En la comunidad. Ya, lo entiendo.
Oye, Laura, ¿habéis podido diagnosticar todos los casos de dislexia, de altas capacidades, de Asperger, de retraso cognitivo? ¿Hay muchos alumnos con estas características o no? Y luego, una vez diagnosticados, ¿qué atención reciben? Porque cuando voy andando por ahí, hay mucha gente que me cuenta que hay muchos chavales por las aulas sin diagnósticas, que a veces los tenemos como hay que ver el niño este, pero no sabemos exactamente qué problema tiene ese niño, porque no ha podido ser diagnosticado, porque tenéis mucho trabajo los orientadores, ¿no? Bueno, sí, casos, vivimos en una sociedad diversa, entonces imagínate casos de todo tipo de dificultades y de altas capacidades y de un montón de cosas, ¿no? Hay un montón. Lo que pasa es que sí es verdad. Nosotros, quiero hacer una pequeña aclaración, pero nosotros las orientadoras educativas no diagnosticamos. No es un diagnóstico, nuestras evaluaciones no son diagnósticos, son detección de necesidades, ¿no? Porque no somos clínicas. Nosotros trabajamos un poco para paliar las necesidades educativas que tienen los alumnos. Entonces, cuando hacemos una evaluación, pasamos un montón de pruebas, hacemos entrevistas a las familias, profesorado, el equipo educativo, analizamos expedientes del alumno, un montón de datos, ¿no? Pero nunca hacemos un diagnóstico clínico. Siempre después nosotros tenemos que poner como ponerle un nombre, ¿no?, a la necesidad que tiene, pero no, ese nombre no es un diagnóstico, es como una identificación de la necesidad. Bien. Después ponemos unas medidas que recomendamos, pues las adaptaciones curriculares o los programas específicos, y después si vemos que es un caso que ya nos viene, que es un caso clínico, ¿no?, que muchas veces nos vienen informes externos, clínicos, de médicos, porque el niño tiene TDAH o porque tal, ¿no? Y eso nosotros lo adjuntamos a nuestro informe. Y muchas veces tenemos que derivar casos que nos parecen que son derivables, porque aquí no podemos trabajar a lo mejor con alumnos con trastornos graves, ¿no?, y necesitan tener un diagnóstico clínico, los derivamos a la USMIC, ¿no?, a la Unidad de Salud Mental Infantil, ¿no?, y ellos pues nos hacen su diagnóstico y entonces ya tal. Pero quería aclarar eso porque... No, está muy bien, porque es bueno que sepamos qué trayecto es el que hay que seguir. Porque sí es verdad que la parte clínica lo lleva Salud, nosotros nos coordinamos con ellos, pero nosotros no hacemos diagnóstico como tal, sino hacemos detección de necesidades. Y bueno, eso, si detectamos todas las necesidades que hay, te refieres, ¿no? Sí. Eso es, como somos también lo que hablábamos, ¿no?, de la falta de personal, eso también nos juega ahí, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros trabajamos en equipo, con el equipo educativo, entonces cuando se hace una detección, ¿no?, cuando hay algún indicio de que el alumno pues se está esforzando mucho pero no está rindiendo lo que en consonancia, ¿no? Entonces ahí sí, pues la tutora, el tutor nos dice, oye, pues creo que este alumno, incluso la familia muchas veces, ¿no?, creo que mi hijo está teniendo problemas, tal. Ahí se abre un protocolo y empezamos a trabajar y a abrir el Zoom para ver todas las necesidades. Ya empezamos nosotras, empieza la familia, empiezan los tutores, el equipo educativo, y sacamos toda la información, y una vez que la tenemos detectamos. ¿Qué pasa? Que eso requiere mucho tiempo. Entonces, bueno, eso podemos hacerlo lo que nos da, más no. Ya, es imposible. Si tuviéramos más personal, pues sí. Otra cosa que a mí me parece muy interesante destacar también es el tema de la metodología, que creo que también me lo querías preguntar. Sí, aprovecho ya para preguntártelo. La metodología es muy importante porque ahí ahora mismo ya está en normativa. Además ha salido el 15 de enero de este año, ha salido una nueva normativa, ¿no?, y está en normativa ya una metodología que trata de diseño universal de aprendizaje, ¿no? Trata un poco de una metodología de inclusión. Entonces, comprender las necesidades que tú tienes en tu clase, imagínate un ejemplo, ¿no?, un alumno sordo, una alumna que tiene TDAH, pues tengo estas características. Entonces yo voy a diseñar mi programación en torno a las características que
que tengo, ¿no? Pues si necesito poner un vídeo porque tengo un alumno sordo con lengua de signos, pues tengo que adaptarlo. Entonces ese recurso me sirve para todo el grupo, no solamente para ese alumno. Entonces se trata un poco de que si vamos implantando progresivamente esta metodología o esta manera, más que metodología es manera de programar, ¿no? Metodologías son otras cosas, pero manera, ¿no? Yo creo que así, lo primero es que vamos a atender mejor a nuestro alumnado. Lo segundo, que a nosotras nos dará más tiempo para poder ver qué necesidades, porque habrá muchas necesidades que ya se habrán cubierto. Entonces, los casos más graves serían los que atenderíamos y podríamos priorizar mucho mejor. Claro. Oye, Laura, y aparte de los programas ya dedicados a cada chaval, ¿qué programas de formación complementaria lleváis a cabo? Esto de drogodependencia, acoso escolar, educación sexual, adicción a Internet, esto también lo tratáis vosotros, ¿no? Sí, esto forma parte de nuestra programación de acción tutorial. Lo que te hablaba al principio, que asesorábamos a los tutores y a las tutoras en las tutorías lectivas, pues los alumnos de secundaria tienen una hora de tutoría lectiva a la semana. Entonces esa hora está programada y la programación la hacemos la orientadora. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero detectamos qué necesidades, las necesidades de la edad, ¿no? Dependiendo de la edad que estén, el riesgo que estén corriendo, pues trabajamos desde el principio de prevención, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la prevención, la edad. Por ejemplo, en segundo pues empezamos a hacer prevención, hábitos de vida saludables, ¿no? Siempre lo enfocamos en positivo, hábitos de vida saludables, y ahí hacemos la prevención, consumo de tabaco, que es lo primero, ¿no? Que los niños tienen más contacto, y ahí empezamos, ¿no? En tercero, en cuarto, pues ya dependiendo de las necesidades siempre del grupo, pues ya vemos, pues mira, estos niños estamos viendo que están teniendo más contacto con tal, ¿no? Pues entonces hacemos prevención de otro tipo de drogas, ¿no? O educación afectivo-sexual, ¿no? Es que vamos viendo un poco, y esas programaciones nosotras las hacemos, pero contamos con profesionales expertos en los temas, que son como el Instituto Andaluz de la Juventud, ¿no? Tienen muchas veces personas encargadas en dar charlas, impartir charlas. El programa Forma Joven, que es un programa que llevamos los centros educativos de Andalucía, ¿no? Ahí también nos dan muchos recursos para trabajar, muchas guías para trabajar estos aspectos, ¿no? El acoso escolar viene muchas veces dentro del plan director, pues la policía en algunos casos a dar algunas charlas sobre los riesgos del uso de Internet, ¿no? Algunos delitos como el ciberacoso, que eso ahora está en auge, que no te puedes ni imaginar. Pues todas esas cosas nosotras las llevamos a cabo, pero siempre, como nosotras no podemos saber de todo y sería imposible, ¿no? Claro. Pues contamos con gente experta que o bien lo hacen ellos a través de nosotras, o bien nosotras lo hacemos con su asesoramiento. Este tipo de cosas siempre y cuando se detectan necesidades en el grupo, porque por ejemplo ahora mismo tenemos 3 segundos y cada segundo es una clase diferente, tiene necesidades comunes, pero dependiendo de cómo se hace la dinámica en la clase, ¿no? Cómo se llevan, qué está pasando en la clase, ¿no? Es una programación viva, porque va cambiando y se tiene que programando como en el momento, que ¿no? Debe ser así, adaptarla a la realidad que tienes en tu aula, que puede ser muy distinta de la que hay en el aula al lado. Laura, ya se habla de que la próxima generación va a ser la generación blandita, que el discurso de la felicidad favorece cierta tendencia a la sobreprotección y la infantilización. ¿Debe ser la escuela una burbuja de felicidad? ¿No se deberían enseñar todos los aspectos de la realidad sin esconder aquellos que no queremos mirar, como el dolor, la vejez, la muerte? Todo esto no entra nunca en nuestro sistema educativo. Parece que solo hablamos de jóvenes, de salud. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo, y me parece una pregunta súper buena, porque sí es cierto que estamos, lo de la generación blandita, no sé cómo si decirlo así o no, pero sí es cierto que hay una cierta, a lo largo del cambio que estamos teniendo, ¿no? Yo me voy hacia atrás, hacia mi infancia, ¿no?
y veo que ha habido un cambio bastante grande, tanto dentro de la familia como en los centros educativos, ¿no? Porque sí es verdad que es verdad que hay más riesgos que antes y se ha tendido a la protección, pero creo que en algunos aspectos esa protección está dejando de hacer autónomos y responsables a algunos niños. Entonces cuando no cogemos la responsabilidad de nuestras cosas o de nuestras tareas o no vemos la realidad, ¿no? O no afrontamos las cosas que pasan realmente, no gestionamos esas emociones, tenemos que estar tristes y tenemos que afrontarlo y tenemos que chocarnos y poner los pies en el suelo, es súper importante. Cuando eso no lo hacemos, aparecen problemas que están habiendo muchos, como la falta de tolerancia a la frustración, la depresión, no saber afrontar la indefensión aprendida, creo que se llamaba, ¿no? La indefensión aprendida. Sí. O sea, sentirte indefenso y sentirte poco útil, ¿no? Y eso creo que tenemos que darle una vuelta, porque sí es verdad que hay que visibilizar la vejez, la tristeza y las cosas que pasan y que los niños y las niñas aprendan a ser personas, porque en realidad la vida, o sea, el aprendizaje, bajo mi punto de vista, tiene que estar muy, muy en contacto con la vida. Y la vida es eso. Entonces hay que caerse y hay que levantarse y hay que responsabilizarse de los actos y hay que aprender siempre y tener esa resiliencia, que parece que es un concepto nuevo. No, es muy importante, es un concepto muy importante. Pero esa resiliencia también hay que educarla, y hay que educarla con hechos y con modelos. Sí. Porque es cierto que a veces algunas familias dicen, bueno, es que el tiempo que tiene para estudiar, el tiempo que tiene la vida, y la vida es desde que me levanto de la mañana hasta que me acuesto por la noche. Todas las cosas que hago forman parte de mi vida: hacer mi cama, desayunar, recoger, ver a mi abuelo, no sé cuánto. Todo eso está en mi vida y todo eso educa, y todas las personas educamos, no solamente aquí en el centro, que por supuesto que sí, pero es que estamos en comunidad, vivimos en sociedad y desde el que me cruzo por la calle hasta la panadería, todo el mundo me está educando porque me está reflejando un modelo, un referente al que seguir, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de estas cosas, bajo mi punto de vista, Paco. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que todos, absolutamente todos, formamos parte del equipo educativo de esta ciudad. Eso lo tengo clarísimo. Pues un poco eso. Sí, un poco más blandita puede que sea, pero creo que también tenemos que darle un giro ahí, y la conciencia de que eso está pasando es el primer paso. Claro. Oye, ¿crees que podemos decir ya que los institutos son espacios de paz, de igualdad, de libertad, de dignidad, de transmisión de saberes? ¿Realmente es así? ¿O todavía tenemos mucho que andar para convertir esto en espacios realmente que podamos decir, bueno, esto no es una semana cultural que hemos montado? Aquí realmente durante todo el curso estamos viviendo con estas circunstancias, o estamos alentando que los chavales realmente asimilen todo esto. Bueno, esta pregunta también es complicada porque, ya lo sé. Porque en los centros se vive también muchas situaciones, es un reflejo de la sociedad, en realidad, ¿no? Entonces no podemos hacer un microsistema, como tú decías, ¿no? Una burbuja de felicidad, porque no existe. Y hay momentos de los que ves a los alumnos que se están trabajando cooperativamente y se ve la igualdad, y entonces te da un subidón. Pero es verdad que eso no es una cosa constante. Yeah. Y eso requiere un montón de trabajo. Yeah. Y un trabajo institucional muy fuerte, o sea, de codo con codo del profesorado, de trabajo en equipo, de echármele muchas horas, de cambiar muchas cosas del sistema que hay que cambiar, no porque esté mal, sino porque hay que transformar las cosas, porque la sociedad va transformándose y por eso te decía que lo tradicional está mal, no,
Si a mí me ha encantado lo tradicional, pero es que estamos cambiando y hay cosas que lo podemos rescatar y cosas que tenemos que actualizarnos y tenemos que cambiar los sistemas y crear, creo, más responsabilidad. Cuando los niños y las niñas son responsables de lo que pasa, cambia. Si vamos a un sistema donde nos lo den todo hecho, es que está todo relacionado, ¿no? Totalmente. Entonces, Totalmente. bueno, aquí perdemos responsabilidad, paso, ¿no? Entonces, ahí se genera más tensión, ahí se genera más violencia, ahí se genera más desigualdad. Y bueno, es verdad que también que los medios de comunicación, porque esto lo tengo que decir porque estoy muy indignada últimamente con estas cosas, ¿no? Estamos mostrando un tipo de sociedad que tampoco es real y estamos mostrando y estamos dando unos valores que nosotros los vivimos aquí en primera línea, porque son actitudes y formas de interpretar la realidad, formas de comunicarse muy agresivas, muy dictatoriales, que me da una pena de que ahora mismo no haya tan más filosofía en los coles, porque... A mí también. Yo creo que no podemos seguir en la misma línea. Los medios de comunicación necesitan noticias que se consumen, no ya diariamente, cada hora cambiamos y para poder tener eso y llamar la atención, cada vez son más agresivas y cada vez son como más titulares, ¿no? Y no favorecen la reflexión, no favorecen la tranquilidad, la calma que necesitamos, que es un poco lo que tú creo que me estás indicando. Sí, es eso, ¿no? Oye, te referiste antes a esta oposición que hay entre profesores innovadores y tradicionalistas. ¿Esto es real? Y si es así, ¿qué significa innovación y tradicionalista? A ver, oposición. Yo creo que también es un poco, todo es como muy... mercantiliza todo, ¿no? Y de repente es como un titular, ¿no? No, yo creo que, bueno, es verdad que hay profesorado, ¿no? que tiende más a un tipo de metodología, pues lo que tú has aprendido, pues lo quieres enseñar de la misma manera y a ti te ha servido y piensas pues que va a ser también bueno para tu alumno. Y a mí me parece bien, siempre que conozcas qué quieren tus alumnos, qué necesitan, que conozcas, que comprendas a tu alumno, que ese vínculo emocional del que hablábamos al principio esté. Cuando eso está, claro. Da igual. Porque innovación, ¿qué es la innovación? ¿La innovación es usar la tecnología para hacer lo mismo? ¿O la innovación es cambiar un poco la perspectiva y decir, vamos a ver, qué necesita, qué vamos a utilizar el día de mañana? Realmente esta competitividad que hemos llevado arrastrando hasta ahora, incluso en las estrategias de oposición, ¿no? Por ejemplo, una competitividad, tienes que ser el mejor, el esto, lo otro, cuando la vida nos está mostrando de que ahora es trabajo en equipo, es la empatía, es cómo me coordino, cómo sé lo que tú quieres y tú cómo sabes lo que yo quiero. Trabajar juntos, porque a mí yo soy en la medida de que soy contigo, ¿no? Entonces, ese concepto, si lo cambiamos, es la base. La innovación va a ir rodada después, porque tú vas a ir atendiendo esta necesidad real. Entonces, si utilizas tecnología, que nos viene genial, porque hay unos recursos ahora mismo fantásticos que jamás en la vida me pudiera haber yo imaginado que hubiera yo puesto a hacer esas cosas, ¿no? Pero si tú de repente empiezas a utilizar esa tecnología tan fantástica, haciendo eso, que es la esencia de lo que necesitan real, ¿qué más da? Que tú seas tradicional o no lo seas. Si es que la tradición es buena. Para mí, cuando digo tradición, a mí es algo bonito, ¿no? Es algo que traes de tu pasado. Y la innovación puede adaptar eso que traes de tu pasado, que es bueno, con algo nuevo que está en transformación, ¿eh? Tomar partido realmente de la educación, mojarte y cambiar en la medida que se necesita. No sé, yo es que me emociono mucho con esto. Yo creo que ha quedado el mensaje suficientemente claro, porque ya para finalizar te iba a pedir eso, que si había algún mensaje que querías transmitir a la sociedad que nos rodea, pero me parece que ese mensaje lo has dejado ya suficientemente claro. De todas maneras, si hay algo más que quieras añadir, Laura, por nosotros encantados.
Bueno, no sé, un poco yo es que cuando el tema de educación me emociona un poco, pero bueno, eso no sé, yo creo que es muy importante que familias, escuelas, educadores sociales, entidades que están en la comunidad estemos trabajando de manera coordinada. Aquí en Málaga se está haciendo muy bien porque el equipo técnico de orientación a nivel provincial están trabajando súper bien. Nos están ayudando a coordinarnos un montón con el resto de entidades, ¿no? con el Servicio Andaluz de Empleo, con Salud. Nos están dando muchas herramientas de coordinación y para que nosotros desde la orientación podamos ser un eslabón más en la cadena, ¿no? Y yo encantadísima y cada vez más emocionada porque creo que los recursos se están potenciando y me gusta eso, pero por otra parte también veo que las familias, también es importante, que por eso quería también hacer la entrevista, ¿no? Para que las familias también conozcan las funciones que tenemos nosotros, ¿no? Que se está trabajando en eso y también la responsabilidad que tenemos también en qué ven nuestros niños en los medios de comunicación, el cómo gestionamos esa información, porque es cierto que un núcleo familiar es lo primero, la socialización y lo primero la educación, y ahí parte todo. Y es súper importante que estemos coordinados, ¿no? Todo esto es para decir que es súper importante que todos los diferentes ámbitos estemos súper coordinados para dar la mejor respuesta educativa. Pues Laura, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. La verdad que a mí me llena de esperanza veros con la energía que venís y lo bien preparados que os veo. Así que muchas gracias. Ánimo y a seguir con este trabajo. Os necesitamos de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo. A vosotros. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis que ahora no nos queda más remedio que hacer una pequeña pausa publicitaria. A la vuelta seguiremos con esta interesante entrevista. Para este programa es un placer volver a contar con la presencia de Carmen Fernández Fígales, la orientadora del Victoria Kent. Yo hice psicología, yo soy de Granada, estudié la carrera en Granada y bueno, puedo decir que afortunadamente nunca he estado en paro ni he podido estar de permisos más que los propios de los embarazos y la enfermedad mínima, ¿no? Los tramos. Acabé la carrera e inmediatamente entré en la Escuela de Salud Pública. O sea, acabé la carrera en junio, en septiembre ya estaba trabajando en Salud Pública, en una investigación del FIS muy bonita y trabajando en la Escuela de Salud Pública saqué la oposición en el año 88, en el año 87, perdón, en el año 87 y saqué la oposición y mi primer destino fue Ronda. En Ronda estuve 3 años, la verdad que fue muy interesante porque trabajábamos como, bueno, era proyectos de orientación, porque esa oposición no era propiamente de orientación, sino que era de formación humanística, de formación profesional. Ahí mismo me encontré con un director que era una persona súper implicada, que era Juan Ocaña, en el Instituto Martín Rivero, que nos ayudó mucho a los orientadores a trabajar en nuestra área. Después estuve 1 año en Fuengirola y posteriormente elegí Marbella y estuve 2 años trabajando en el Instituto de Guadalpín, que también trabajé súper bien con Baldomero y bueno, Paco también, que bueno, fue una tarea también muy importante. Y en el año 89 ya se institucionalizó la primera oposición para orientadores. En aquella yo participé como primer tribunal de Málaga de oposiciones de secundaria. Carmen, se habla mucho de ofrecer una educación pública de calidad y también de garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. ¿Vamos por buen camino? ¿No nos queda esto un poquito grande? Tienes razón en lo que expone. El camino es el adecuado. Para mí, la inclusión, digamos que es nuestra panacea, pero tristemente tenemos muchas dificultades. Los recursos no nos acompañan para que esa inclusión sea real y sea de calidad, como tú nos señalas. Ajá. Oye, ¿cuál es vuestro campo de acción en los centros escolares? ¿Qué misiones concretas son las que lleváis a cabo? Los orientadores tenemos como 3 patas fundamentales de actuación.
además de otras muchas funciones, pero las tres áreas importantes es la acción tutorial, en donde básicamente tenemos que elaborar un plan de acción tutorial en coordinación con los tutores y tutoras de la ESO, bachillerato y ciclos formativos para formar al alumnado, pues digamos, en todas las destrezas y la autoorientación en la elección vocacional. Después está la atención a la diversidad, que en el campo en donde se hace una detección, prevención y respuesta al alumnado de necesidades educativas especiales. Y finalmente está la orientación vocacional y profesional no sexista, en donde incidimos en el acompañamiento al alumnado en la elección de su itinerario formativo, que culmina en la profesión que realiza al terminar la formación. Oye, Carmen, ¿en qué papel juegan en todo esto los educadores sociales? Porque creo que ahora ya han pasado de secundaria a primaria, pero tú conociste, siempre habéis contado aquí con Eva, me parece. Yo he conocido un trabajo excelente, con lo cual el vacío que nos ha quedado ha sido inmenso. El trabajo de los educadores sociales y sobre todo en los centros de atención prioritaria, de atención preferente, como en ocasiones se nos define, es crucial. Sobre todo ellos han trabajado el alumnado en riesgo de exclusión, alumnado que abandona el estudio, alumnado que con conflictos personales importantes, familiares, y el trabajo en este caso de Eva Alguacil ha sido para nosotros meritorio. Además nos ayudó a poner en marcha el servicio de mediación, o formó al alumnado, en fin, que la verdad que se le echa muchísimo de menos, y más en este curso donde los problemas sociales son acuciantes. Ya. Oye, ¿habéis podido diagnosticar todos los casos de dislexia, altas capacidades, Asperger, retraso cognitivo? ¿Hay muchos alumnos con estas características? Sí que hay muchos alumnos. De momento en el censo tenemos 109 de 1.300, 1.400 alumnos que tienen perfiles de necesidades educativas, desde compensación educativa hasta dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales, discapacidad, también el alumnado de altas capacidades. Sí hay un número muy elevado de alumnado con estas circunstancias. Este año, si bien hemos diagnosticado alumnos, todavía nos quedan alumnos por acabar de finalizar los informes, los dictámenes. Estamos a la espera de algunos dictámenes para poder incluirlos en el censo de Séneca para darle la respuesta adecuada. Lo que es cierto es que, claro, también ahora se trabaja el tema de las adaptaciones curriculares mucho más a fondo que antiguamente en la posobligatoria. Y ahí es donde nos vemos más limitados en la capacidad de detección. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué pasa con las adaptaciones curriculares? ¿Qué camino siguen o qué atención reciben estos chavales? Bueno, las adaptaciones curriculares, ya sabes que la nueva legislación cambian a programas de trabajo, ¿no? Están a punto de extinguirse como tales, pero las adaptaciones curriculares son el recurso que tenemos para que el alumnado reciba una modificación, sobre todo a nivel metodológico, resumiendo mucho. Esas adaptaciones no significativas son las que facilitan, pues, al alumnado con perfiles de trastornos por déficit de atención, a dislexia, problemas de discalculia, retraso, dificultades de aprendizaje más o menos leves, auparlas al ritmo y al currículum del área, de la clase, de cada área, ¿no? Hay algunas dificultades, más en este año, en este curso, vuelvo a repetir que es más difícil la coordinación. Muchas de las reuniones son virtuales, nos cuesta trabajo difundir los programas, las adaptaciones se complementan. Afortunadamente Séneca ha abierto pestañas, pero luego el aplicarlas en sincrónico, ahí es donde estamos teniendo muchas dificultades, porque si bien es difícil aplicar modificaciones sobre los ejercicios, sobre las pruebas de examen, sobre la docencia, más aún es difícil aplicarlas todas estas modificaciones, pero vía telemática. Claro. Es mucho más difícil, y ahí estamos encontrando muchos problemas, digamos, y mayores dificultades, aunque nuestro centro ha tomado la determinación de que el alumnado que queda diagnosticado como de necesidades educativas puede solicitar la presencia continuada en el centro. O sea, no pasar a lo sincrónico, porque entendemos que tienen mayores dificultades para seguir las clases
y para que el profesorado se le pueda aplicar medidas ordinarias o extraordinarias también. Por supuesto. Oye, y a nivel de todo el grupo, ¿qué programas de formación complementaria estáis llevando a cabo? Drogodependencia, acoso escolar, adicción a internet, educación sexual, todo esto. Aplicamos en el plan de acción tutorial ligado a Forma Joven, que es el programa que yo desarrollo. Aplicamos en todos los cursos, desde primero a los ciclos formativos, programas de todos los contenidos que están mencionando. Aparece el plan de la policía, que nos ayuda con el tema de acoso por internet y acoso también el bullying. También tenemos los de cuidado de las pantallas amigas, los peligros de internet. También colabora con nosotros La Prensa en tu Mochila, que es un programa también aplicado. Tenemos colaboración con Bienestar Social y tenemos prevención de drogodependencia y ocio positivo, aunque estos programas este año no se están aplicando con tanta densidad. Tenemos el programa de Alcohol y Sociedad, que también nos ayuda. Tenemos una colaboración con Horizonte en el control y autocontrol emocional. Tenemos multitud de programas que se van aplicando a lo largo de todo el año, y que la dificultad que está entrañando ahora mismo es que, como te decía, que algunos programas en sincrónico pues pierden mucha calidad. Por ejemplo, también tenemos el de Concordia, de prevención de contagios de SIDA, y a veces nos cuesta trabajo porque tenemos que entrar en el classroom para el sincrónico para los alumnos que están en casa. Entonces vemos que es mucho más, en estos programas sobre todo de valores y de formación personal, el directo es fundamental, es principal, ¿no? Y primordial. Entonces pierde un poquito, pero bueno, aún así ya digo que se siguen haciendo, lo intentamos a veces hacer en sincrónico y otras veces tenemos que repetir las sesiones con los distintos grupos, porque de tercero a cuarto, o sea, desde tercero estamos en sincrónico y a veces eso nos obliga. Por contra, este año tenemos un programa nuevo, el Impulsa, que la delegación nos ha aprobado y ha trabajado sobre todo este año de hábitos de estudio y técnica de trabajo intelectual. Ha sido muy bien calificado en nuestro centro, las ponentes y las monitoras han trabajado muy bien y vemos que bueno, que es un recurso que nos ha venido fantástico en este trabajo. Desde luego, que creo que es fundamental. Oye, Carmen, tenemos un problema grave de absentismo, tenemos un problema grave de fracaso escolar aquí en Andalucía. Lideramos el ranking de España, de Europa, de tal. Todo esto, ¿qué causas suele estar provocando todo esto? ¿Lo tenéis visto? ¿Tenéis algunas acciones preventivas para que esto disminuya? ¿En qué nivel se está dando en vuestro centro? Depende de los tramos, ¿no? El análisis que podemos hacer, ¿no? Pero en realidad hasta la secundaria es una cuestión muy familiar. Básicamente el valor que la familia le aporta a la educación. Concluimos estas ideas porque, por ejemplo, en el tema del seguimiento de pendientes hemos establecido todos los cauces conocidos para que tanto las familias como el alumnado puedan recuperar las asignaturas que les quedan pendientes. Pero a veces no vemos que tenga repercusión real los esfuerzos que le ponemos. No sé, el año pasado tuvimos un programa en los que los profesores que hacían el seguimiento de las asignaturas pendientes le mandaban WhatsApp al alumnado y a sus familias para recordarle cuándo tenían que entregar las tareas. Es un trabajo muy importante para nosotros, mucha inversión de tiempo, claro. y a veces vemos a alumnado pues, que tiene pues, en torno a las 16, 17 asignaturas pendientes, tercero, cuarto. Yeah. Ese alumnado es muy susceptible de abandono y por supuesto de riesgo de exclusión social, porque no va a tener instrumentos para insertarse en la sociedad. Pero ya te digo que de primero a cuarto de la ESO vemos que tiene mucho que ver con lo que la familia, el valor que la familia le da a la educación y cómo considera que la educación puede ser un instrumento para, digamos, la búsqueda de trabajo y la mejora en la calidad personal, ¿no? Claro, pero ahí encontramos la cadena de desigualdad, ahí está clara, porque las familias depende del nivel incluso socioeconómico en que nos encontremos y lógicamente las que más apoyo necesitan normalmente son con las que puedes contar menos, ¿no? Así es. De hecho, en nuestras reuniones, por ejemplo, en Forma Joven, que tenemos reuniones con la enfermera del centro de salud,
que tenemos en reuniones también con los coordinadores de bienestar social, de drogodependencia, observamos siempre cómo son las mismas familias las que reciben la intervención, claro, incluso con salud claro, mental. claro. El mismo grupo de familias las que están recibiendo, digamos, mayores recursos, porque es lógico, son las que suelen tener mayores problemas, ¿no? Claro. Desde salud mental, desde bienestar social, seguimiento de asuntos sociales y nuestra mayor dedicación de esfuerzo y de tiempo. En la ESO, y luego, perdona que te diga, en bachillerato, creemos que sí hay un problema de orientación, o sea que no somos capaces de profundizar suficiente en el tránsito a bachillerato o ciclo formativo, y muchos alumnos abandonan porque no están bien preparados para elegir bachillerato o ciclos formativos. Muchos piensan que bachillerato es más de la ESO, y yo en mis múltiples charlas, informaciones, entrevistas, intento explicar que no es eso bachillerato, que es un esfuerzo real por continuar estudios posteriores. Claro. Y muchas veces eso es digamos, la diferencia entre el abandono en la secundaria y el abandono en la posobligatoria. Ya, te entiendo. Oye, también se empieza a hablar de que la próxima generación va a ser la generación blandita, porque el discurso de la felicidad favorece cierta tendencia a la sobreprotección y la infantilización. ¿Debe ser la escuela una burbuja de felicidad? ¿No se deberían enseñar otros aspectos de la realidad, como, no sé, el dolor, la vejez, la muerte? Estos aspectos que parece que queremos dejar a un lado, ¿no deberían estar integrados dentro de los programas educativos? Tienes muchísima razón, Paco, y agradezco la pregunta. Por una parte, yo entiendo que en la formación personal del individuo debería ir una vacunación con el concepto frustración. Claro, eso es clave. Yo creo que como lo del COVID, ¿no? Hay que hacer una prevención, pero es verdad que a veces, no sé, el planteamiento de los programas políticos, sociales, hace que las familias a veces entiendan que un hijo no puede recibir un no como respuesta ante una demanda o ante una expectativa, o que no puede sufrir un problema en donde no puede llegar a conseguir la satisfacción de sus necesidades. En mi opinión es lo contrario. Evidentemente que a un alumno de infantil, de primaria, pues no es necesario que se le esté cercenando constantemente sus necesidades, pero yo creo que ya a partir de secundaria tenemos que ir vacunándolos con estas circunstancias, porque cierto es que muchas veces esa necesidad de satisfacción de necesidades continuas, que muchas veces los medios tecnológicos hacen que se asiente, ¿no? Tú estás tocando el teléfono y el teléfono te refuerza de forma positiva en 0, minutos. Ahora, cuando tú le pides a un profesor que te responda una duda, pues puedes pasar 3 turnos de palabra por delante de darte la palabra a ti, ¿no? Claro. Y eso muchas veces el alumnado pues no lo entiende, ¿no? Porque está acostumbrado a refuerzo inmediato de sus necesidades. Y en los centros educativos y en el mundo, en la sociedad, no es así. Por supuesto que no es así. Yo hice un estudio cuando estuvimos en Finlandia y se veía cómo las familias entrenaban a la autodeterminación, la autoorientación, y los alumnos muy pequeños, yo veía alumnos con 7, 8 años, cómo ellos mismos se autogestionaban y cómo eran solos los que, no sé, se dirigían al colegio, incluso recogían a sus hermanos, claro. Alumnos con 7, 8 años, claro. Iban en los metros con sus patinetas. Y hablando con el coordinador del programa Erasmus, me llegó a reconocer que quizá el éxito de sus programas, el del PISA, sabéis que tiene unos resultados altísimos, no estaba tanto en los instrumentos de tipo pedagógico, sino más bien en el carácter de la sociedad. Esa sociedad propende más a la autodeterminación, la autogestión, porque saben que es la manera de promocionar en la sociedad. Por supuesto. Y nosotros quizás, pues eso, mantenemos a los hijos en nuestra casa hasta los 28 años y eso nos hace que se espabilen y que busquen ellos mismos su itinerario formativo. Ni una cosa ni la otra quizás, ¿no? Porque también allí hay un índice de suicidio altísimo que afortunadamente aquí no tenemos. Lo sé. Pero yo creo que es importante que vayamos preparando para lo que la sociedad viene, ¿no? Porque yo creo que es absolutamente necesario. Absolutamente sí. Yo necesario. Ya desde hace varios años introducimos en
la acción tutorial, pues programas de prevención digamos, de tolerancia a la frustración, de autogestión, incluso del duelo, Claro, de expresión claro. del duelo y de afrontamiento de la muerte. Pues me parece una buena línea. Yo estoy convencido de que tenemos que ir dando entrada a todos estos temas que parece que esta sociedad como que no quiere verlos. Yo creo que hay que mirarlos y hay que mirarlos de frente, forman parte de la vida igual que cualquier otro aspecto, ¿no? ¿Crees, Carmen, que los institutos son espacios que están posibilitando identidades juveniles? Es decir, ¿creemos que ya esto es un espacio de paz, de igualdad, de libertad, de dignidad, de transmisión de saberes, o estamos todavía un poco desorientados? Yo pienso que en esa línea sí estoy, yo he visto un grandísimo avance. Ajá. Yo estoy en ese área muy contenta, no sé, también estoy muy afectada porque considero que en mi centro se trabaja muy bien y que bueno, la directiva ha fomentado la educación para la paz, de hecho tenemos varios premios y demás, pero no es solo eso, sino que hay un intento claro de propiciar la buena convivencia y la atención a las desigualdades y el respeto a todas las identidades y la valoración como positiva de la diversidad. Ajá. Mi centro, la verdad que ha trabajado mucho en eso y yo veo en eso, en mi trayectoria de casi 35 años como orientadora, creo que hemos dado un paso de gigante. Hay una valoración muy de cualquier diferencia individual, una valoración muy profunda, un respeto, la aplicación de los protocolos es inmediata. Evidentemente que depende de cada persona, ¿no? Como tutor o como, en fin, la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero sí como colectivo hemos avanzado muchísimo y yo creo que las garantías están de alguna forma conseguidas en los campos de la diversidad y la búsqueda de la convivencia positiva. Ajá, me encanta escuchar estas noticias, ¿no? Sí, oye, eso estoy contenta. Me parece fenomenal. Hoy parece haber cierta oposición entre profesores innovadores y profesores tradicionales. ¿Esto es real? ¿O qué significa en este caso innovador, qué significa tradicional? ¿Tú crees que esta división tiene algún sentido? Bueno, yo creo que no tiene sentido. Yo creo que es un discurso, baldío, que no lleva a nada, porque es imposible no adquirir los nuevos métodos de trabajo, es imposible no aplicar las nuevas tecnologías, no solo por el COVID, sino porque las nuevas tecnologías están ya casi en el ADN del alumnado que recibimos. Y el profesorado no puede ser menos. Claro. Yo creo que la disputa entre tradicional, yo creo que se va a morir cuando nos hagamos jubilados los que entramos más mayores, ¿no? Claro. Pero ni con eso, porque por lo menos aquí en el centro las líneas de formación de TDE, que es los programas de innovación tecnológica, pues reúnen si somos 107 profesores, me parece 103, me parece que la última vez que estábamos reunidos en el aula virtual éramos 98, o sea que yo creo que son 6-7 profesores que no han podido asistir ese día, pero quiero decir que la innovación es que es imposible, porque no es solamente la docencia, sino que toda la coordinación, la comunicación se hace de una forma innovadora y se hace de una forma, pues digamos, buscando la implementación de métodos actuales y la evaluación por rúbricas, el diseño, los nuevos diseños adaptados a diferentes alumnados con diferentes discapacidades, todo, y el alumnado, el profesorado, la verdad que es admirable para mí, porque se apunta a todo lo que va surgiendo y a innovaciones que se implementan en 0, o sea, sale un recurso, se abre una pestaña en Seneca y a las 2 semanas ya se está utilizando, ¿no? Son pocos los profesores que no entran en Moodle, que no entran en Seneca, que no trabajan en Classroom, que no funcionan a través de Meet, y no es solo porque sea un año de pandemia, sino porque es una ola que nos ha envuelto y que, como los surferos, tenemos que salir por encima de ella. Ah, claro, además nos han dado un empujón brutal ahora con la pandemia. Carmen, yo pienso que los equipos de orientación son realmente el pulmón de los centros educativos, me parece fundamentales.
He leído también que la UNESCO habla de que necesitamos un orientador por cada 250 alumnos, y esa no es la realidad que yo me encuentro. ¿Hay personal suficiente para atender las necesidades de un centro de estas características, Carmen, o podemos de alguna manera hacer ahí, abrir una crítica para decir nos hacen falta recursos, nos hace falta personal? Nos hace falta muchos recursos, Paco, es nuestra piedra, bueno, nuestro talón de Aquiles. Nos hace falta muchos recursos en orientación. Bueno, hasta hace 7 años este centro, que tenía 20 unidades de secundaria, más todas las bachillerato y secundaria, había un solo orientador. Claro. Desde hace 7 años contamos con otra persona con la que podemos repartir la actuación, pero aún así no cumplimos mínimos. Ya. 1.300 alumnos, 2 orientadores, somos muy pocos. Este año, como novedad, a partir del mes de marzo, se incorporó una orientadora para el PROA Plus, un programa nuevo de la Junta, que la verdad que nos ha venido fenomenal, porque esa persona, aunque no participa de todas las funciones del Departamento de Orientación, pero sí está designada para ese alumnado en riesgo y en abandono, y está trabajando una tutoría personalizada que está sacando adelante la intervención con muchos alumnos a los que nosotros no podíamos llegar por falta de tiempo. Claro. Pero no es solo orientadores lo que nos hacen falta, Paco, nos hacen falta profesorado de PT, de pedagogía terapéutica, nos hacen también mucha falta. Nuestros profesores de pedagogía terapéutica ahora mismo tienen 47 alumnos, me parece, en su censo. Es difícil llegar a todos, es muy difícil. Ellos trabajan en inclusión, nuestras PT, Rocío y Marina, que son 2 grandes profesionales, trabajan dentro del aula en ocasiones y con alumnos que más lo necesitan, que tienen una discapacidad más alta, en el aula de apoyo. Pero aún así, los recursos no son suficientes, no podemos hacer una integración positiva y una inclusión real. Necesitamos, en este centro haría falta como 5 orientadores y del orden de las mismas profesionales o profesionales de pedagogía terapéutica, y sin mencionar los educadores como Eva, que tendrían que trabajar también con nosotros. Y los monitores, que también necesitamos monitores para alumnado con discapacidad motórica o que requiere vigilancia o supervisión. Tenemos una chica, Sonia, que también casi se las ve y se las desea para acompañar a los alumnos que la necesitan. Claro. Pues nada, ahí queda esa petición. Esperemos que esto llegue a los oídos de la gente que tiene que llegar y decidan poner un poquito más a nuestra disposición, ¿no? La disposición del trabajo que vosotros estáis haciendo. Por mi parte, solo falta ya agradecerte la buena labor que estáis llevando a cabo y que nos atiendas siempre que hemos venido aquí con alguna petición. Si quieres mandar algún mensaje a la sociedad que nos rodea, o si crees que ya hemos hecho suficiente, como tú desees. Yo lo primero agradecerte que nos des voz, porque realmente no todo el mundo conoce nuestras funciones. Eso es lo primero, y a través de esta vía pues muchas familias van a entender qué hacemos las orientadoras, ¿no? Y el colectivo y la sociedad, y darte 1000 gracias por eso y por oír nuestras demandas, ¿no? Y también quisiera que por una parte las familias entendieran que nosotros ponemos nuestra mayor voluntad, que estamos completamente dedicadas a su hija y a su hija, que entendemos la responsabilidad que tenemos teniéndolo en nuestra mano, y que confíen en nosotras, porque aunado a un buen equipo directivo, la labor de orientación, la verdad que requiere un trabajo, un tiempo y una dedicación importante, y que va, por supuesto, por delante que el beneficio es su hijo o su hija, que son los que atendemos. Exactamente. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros, muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos ofrecido elementos suficientes para configurar vuestra propia opinión sobre nuestros problemas educativos. La próxima semana volveremos con nuevos temas y nuevos protagonistas. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.